Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Eloy, Ivana, Luana. ¿Tienen alguna pregunta en especial? ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Coméntame. Función distintiva. Ah, ya, justo ahora voy a hacer, antes de ver la resolución de cada pregunta de la separata de la semana, de esta semana, vamos a revisar teoría, ¿ya? Y en esa teoría, ahí te vas a dar cuenta cuál es la diferencia del uno y el otro, ¿no? Y ejercicios tipo de esa información. ¿Ok? Bien, entonces vamos mejor a de una vez dar inicio a la explicación de la semana 4. Barrido rápidamente de la teoría para que luego veamos los ejercicios. Muy bien. La semana pasada vimos o se vio o vieron con sus profesores en aula la fonología 1 que se inició entendiendo cuáles eran los fonemas segmentales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de fonología, inmediatamente tienes que tener en cuenta ese sonido abstracto, ¿no? Ese sonido que produces por un proceso mental y que es anterior o previo al sonido concreto, que es el que escuchamos, ¿correcto? Entonces, los fonemas segmentales vimos que son los fonemas consonánticos y los fonemas vocálicos, ¿no? Y además había una clasificación fonológica que tenía como criterios el punto de articulación y el modo de articulación. Y la diferencia entre estos dos es que el punto de articulación es aquel acercamiento, ¿no? O cierre de algún elemento de la cavidad bucal que hace que el aire se obstruya, ¿no? Y cuando hablamos de los fonemas según el modo, ¿no? Se refiere a que cuando ya después de la obstrucción se han separado estos elementos, hay una forma de cómo el aire sale, ¿no? Entonces teníamos los fonemas consonánticos, los fonemas vocálicos, y se vio además que estos eran clasificados también, ¿no? Según la vibración de las cuerdas vocales y además la correspondencia fonológica de cada uno de los grafemas, ¿no? Vimos que cada letra tenía un sonido específico, en algunos casos el sonido se repetía, por eso es que habían letras polifónicas, ¿no es cierto? O sonidos poligráficos. Y también vimos que no necesariamente ese símbolo fonológico era exactamente igual que la letra como tal, ¿no? Habían signos fonológicos que no necesariamente eran como su respectiva letra, repito, ¿no? Entonces, eso hay que volver a mirar o volver a repasarlo. Los tipos de fonemas consonánticos según el punto de articulación, según el modo de articulación, porque ahí teníamos varios, ¿no? Los interdentales, los alveolares, los fricativos, etc. Entonces, en un examen que te quieren hacer esa pregunta, te van a usualmente preguntar eso. Ya en esta semana 4 que vas a ver la segunda parte, ¿no?
Y en la segunda parte te van a hablar de los fonemas suprasegmentales. Y los fonemas suprasegmentales con los fonemas segmentales actúan de manera paralela, de manera simultánea. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los fonemas segmentales estamos hablando del acento y el tono. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla, cuando uno menciona el sonido de la consonante y el sonido de la vocal, al mismo tiempo se está activando el tono, que es la melodía de la voz, la inflexión tonal, la variante de la voz, y el acento, que es la fuerza de la voz. Y la fuerza de la voz suele recaer en una determinada sílaba. ¿Y por qué está dentro de la clasificación de fonemas? ¿Por qué está dentro de la clasificación de fonemas? Porque recuerden, ¿no? Recordamos que la definición de fonema, cuyo o cuya unidad mínima, sí, es el fonema, que te decía que es aquella que tiene función distintiva, ¿no? Distintiva. O sea, no es que tenga un significado por sí sola, pero sí aporta la distinción. Desde el sonido ya tienes una distinción de lo que se quiere comunicar. Ya podemos saber que el mensaje es distinto, que la palabra es distinta, ¿no? Desde el sonido. Entonces, estos fonemas suprasegmentales, ¿sí? Estos fonemas suprasegmentales, que son el acento también a nivel de palabra y el tono a nivel de toda una oración, también tienen esa función distintiva. Son fonemas también. Son fonemas. Estos también van a aportar esa función distintiva. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sería importante? Repito, ¿no? Porque basta que la mayor fuerza de voz recaiga en una determinada sílaba, ya el significado cambia. No es igual decir papá a decir papa. ¿Se dan cuenta? Cómo ese fonema suprasegmental, acento, ha actuado y ha marcado la función distintiva. Y lo mismo va a verse con el tono, ¿no? No es igual decir papá a decir papá, es diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablamos de acento, recordar que tiene todo este rasgo prosódico. Y ese rasgo prosódico nos va a ayudar a, ¿qué cosa? Identificar esa intensidad en una palabra, en una palabra. Ahora, características de nuestro español es justamente esa, ¿no? Que en el español el acento, este fonema suprasegmental, puede variar. Puede estar en la última sílaba, puede pasar a la penúltima, puede irse a la antepenúltima. Y cuando pasa eso con el acento, las palabras cambian de significado. No necesariamente es el mismo significado. Ahí está la función distintiva. Entonces, en estos tres ejemplos, donde vemos la palabra deposito, depositó y depósito, el significado no es igual. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando yo digo depositó, me estoy refiriendo al pasado. Sí, es el verbo, ¿no? Depositar. Pero acá me refiero al pasado. Acá deposito presente. Y acá depósito, ¿no? Ya es un sustantivo, ¿no? El depósito. Y gracias a qué? A la función distintiva que tiene este fonema suprasegmental llamado acento. Igual, ¿no? Público no va a ser igual a publico y no va a ser igual a público. ¿No es cierto? En estos dos casos, verbo publicar, en pasado y en presente. Y acá estamos hablando
nos referimos a gente, ¿no? A espectadores. Acá, júbilo, jubilo, júbilo. Igual, el significado ha cambiado. Ahí es donde, Ivana, se cumple esa función distintiva. A nivel de palabra. A nivel de palabra. Ahora, cuando hablamos del tono o la entonación, ¿sí? El tono es esa unidad mínima, ¿ok? Que está asociada justamente a cómo vibra tu cuerda vocal, pues, ¿no? ¿Ves? Mire, tú estás hablando acá y de pronto no siempre vas a usar el mismo tono. Va a haber un quiebre a veces, ¿no? Va a haber un quiebre. Y obviamente son sonidos que van en frecuencia, cuando uno habla va en frecuencia, ¿no? Ahora, el conjunto de los tonos que hay, no solamente es que trata de un tono, ¿no? Finalmente todos estos son tonos. Y toda esta cadena de cambios de nuestra voz se llama entonación. Entonces, ese conjunto de tonos, esas variantes de la voz, inflexiones de la voz, como quieras llamarlo, se dan a nivel de frase, a nivel de oración. Y no siempre esa entonación va a terminar igual. Hay pronunciaciones de oraciones o de frases en donde el tono puede terminar hacia arriba, por eso se llama ascendente, o puede terminar hacia abajo, o sencillamente tiene una entonación horizontal, no se define. Entonces, en algunos casos tiene función distintiva y vamos a ver cómo. Lo más probable es que te den oraciones para identificar, obviamente con preguntas, ¿no? Y tú tienes que tener en cuenta identificar esa inflexión tonal. Cuando uno se hace preguntas, ¿sí? Y cuando las preguntas son de este tipo, absolutas, la inflexión tonal suele ir hacia arriba, el final de la inflexión. Profesora, ¿a qué se refiere con oraciones interrogativas absolutas? Cuando estas tienen como respuesta sí o no. Además, otra característica de estas oraciones es que si te das cuenta, no tienen pronombre interrogativo. No tienen pronombre interrogativo. Pero son preguntas. Son preguntas. ¿El español tiene acento grave? ¿La sílaba contiene acento y tono? Son preguntas. Y date cuenta que la inflexión tonal va hacia arriba. No es igual a decir el español tiene acento grave, a decir el español tiene acento grave. Tú me dices eso y por el tono yo sé que me estás preguntando y te voy a responder, obviamente. ¿Sí? ¿No? Entonces, esta es una característica de la inflexión tonal, que puede terminar de manera ascendente, esa inflexión al final, ¿no? Ahora, tenemos también la inflexión tonal descendente, hacia abajo. ¿En qué casos? En oraciones enunciativas, en exclamativas e imperativas y en oraciones interrogativas pronominales. ¿Cómo así? Mira, cuando yo simplemente enuncio algo de manera, ¿no?, objetiva, informo algo. Cuando no pregunto,
¿ok? Ni cuando estoy haciendo, ay, una exclamación, ¿no? Ni una orden. Simplemente enuncio algo. Ahí la entonación tiende a bajar, ¿no? El acento es un fonema, tiende a bajar al final. Incluso las exclamativas, ¿no? He aprendido a manejar. Diga la verdad. Inflexión tonal hacia abajo. Y si bien es cierto, las interrogativas absolutas tienen la inflexión tonal hacia arriba, las interrogativas pronominales tienen la inflexión tonal hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cuándo iremos a Cusco? Es una pregunta, pero es una característica de este tipo de preguntas. Y si te has dado cuenta, estas sí llevan pronombres interrogativos. Y la pregunta acá no es absoluta, la respuesta en esta pregunta, perdón, es parcial, es pronominal. ¿Por qué? Porque la respuesta puede ser variada. ¿Cuándo iremos al Cusco? Mañana, el próximo año, hoy, no sé, etcétera. Entonces, la respuesta es parcial. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que la inflexión tonal sea, profesora, horizontal, ni hacia arriba ni hacia abajo? Sí, eso usualmente se ve cuando los enunciados han sido interrumpidos. A quien madruga, que la dejaste en stand-by, no cerraste. No sabemos en qué terminará, si es arriba o hacia abajo. Ahí está la función distintiva. Ah, claro, Eduardo. A ver, de repente acá está. Mira, ya que me voy a responder acá en lo que es acento. Ahí, sílaba tónica y la sílaba átona. Entonces, en una palabra van a ver de las dos. De las dos van a ver. Pero una sílaba siempre va a ser tónica. Por ejemplo, composición. Composición. Si la veo, tengo 4 sílabas, ¿no? ¿Cuál es la sílaba que se convertiría en átona? La última, pues. Esa es la átona. ¿Por qué? Perdón, esta es la tónica. ¿Por qué? Porque tiene la mayor fuerza de voz, acá está la tilde. Tónica. Tónica. El resto, con, po y si, son átonas. No tienen la mayor fuerza de voz. Lo acabo de decir, Ivana. Oraciones interrogativas absolutas. Está, lo dije. Son las que tienen como respuesta un sí o un no. Y carecen de pronombres interrogativos. A diferencia de las oraciones interrogativas pronominales, que están acá. Estas oraciones interrogativas pronominales van a tener una respuesta variada. ¿Cuándo iremos al Cusco? Hoy. En una semana. Etc. Estas son las diferencias.
Y la diferencia en el contexto del tono es que estas interrogativas absolutas, la inflexión tonal es hacia arriba, ascendente. En cambio, en las interrogativas pronominales, que tienen pronombres interrogativos, que tienen una respuesta variada, la inflexión tonal es descendente. Esas son las diferencias. Y eso es lo que tú tienes que identificar. Sí, el boletín es un apoyo, ¿no? El boletín es un apoyo después que ustedes han recibido la clase, después que ustedes han desarrollado los ejercicios. El desarrollo de los ejercicios es importante, porque por más que también el profesor me explique con los ejercicios de la clase, esos ejercicios de la clase son muy básicos, porque va en modo secuencial y progresivo. Pero ya yo me tengo que enfrentar a una redacción X que es de la práctica misma y que los ítems son muy parecidos a los exámenes de admisión. Con esa redacción me tengo que familiarizar yo. Y eso es lo que yo tengo que intentar resolver. Y muchas veces. Porque si no, parece que como que eso no me dijeron. Entonces, por eso es que es un complemento de todo, ¿no? Y obviamente las consultas académicas es también para cerrar esas brechitas, ¿no? Algunos, por ejemplo, entran antes de la clase porque dicen que ya no van tabula rasa a la clase como tal, ¿no? Se les hace muy fácil entender. Otros entran a la consulta porque les quedaron dudas y cierran esas brechitas. Entonces, cada quien ya tiene su propósito al ingresar a las consultas, pero todo se complementa. Y además también van a tener sábados de maratón. No sé si les habrán dicho. También en los sábados de maratón te enfrentas a un grupo de preguntas. Ya no hay teoría, hay preguntas nada más. Y la idea es que las resuelvas en tiempo real, ¿no? Lo que el profesor te proyecte en ese momento resolverlo, haces una autoevaluación si sabes el tema, calculas el tiempo, ahora te demoras menos en resolver, o te das cuenta qué tema todavía es que te hace difícil y por qué es que te hace difícil. Usualmente el tema se va poniendo un poco tenso o dificultoso cuando no has entendido bien temas anteriores, porque te vas a dar cuenta en la semana 10 que ya entran a sintaxis con frase nominal, que todo lo anterior era requisito, incluso hasta temas que no se han dado van a salir ahí a la luz. Por eso ustedes traten de adelantar, de revisar fuentes, ¿no? Y no esperen la semana de clase porque es prácticamente el precio de ingresar a San Marcos y a cualquier universidad que tenga tanta demanda de postulantes. Entonces, como estrategia yo te digo, ¿no? Aprovecha todos los recursos que te dan. La clase, el boletín, ¿no? Que implica la práctica, las consultas académicas y las maratones. Y obviamente tu preparación aparte, ¿no? Paralela. Bien, ahora, en esta semana 4, les va a venir bastantes preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la inflexión tonal, con la inflexión tonal, ¿sí? Y usualmente se confunden, o no se confunden, hasta que le agarran un poco la onda, ¿no? Que es lo que preguntaba Ivana, ¿no? Entonces, acá, mira, reitero lo que ya dije, ¿no? Una interrogativa, ¿sí? Directa, total, absoluta, es aquella que va a tener como respuesta un sí o un no, mientras que una parcela pronominal va a tener una respuesta variada. Una interrogativa directa, total, absoluta no tiene pronombre interrogativo, en cambio, la pronominal sí. Respuesta variada. Acá, por ejemplo, tenemos ahora dos textos en donde yo voy a distinguir el tono. Ojo que ustedes ya saben esto, ¿no?
ascendente, descendente y horizontal, ¿no? Ascendente en interrogativas absolutas, descendente en enunciados, en oraciones exclamativas e imperativas, en oraciones interrogativas pronominales, hacia abajo, y las horizontales en oraciones que están inconclusas. Entonces, acá me dicen, ¿no? Función distintiva. Marina guardó su dinero a inflexión tonal hacia arriba, ascendente. Propio de las interrogativas absolutas, ¿no? Miren. Sí o no, no hay pronombre interrogativo. Y en una oración enunciativa, ¿sí? Como tal, donde yo afirmo o niego algo, Marina guardó su dinero. Inflexión tonal hacia abajo. Descendente. Muy bien, chicos. Entonces, acá, en esta lámina, es un poco la pregunta, me parece que alguien la hizo, no. Toda palabra, toda palabra, ¿sí? Va a tener siempre sílabas. Puede ser una, puede ser más de una. Y esta se convierte en la unidad mínima de la pronunciación. ¿Ok? Y también tiene una estructura. Por ejemplo, la palabra pantalón. Si la veo, ¿no? Suena pan. Hacerlo con guiones. La palabra pantalón, yo sí la veo, ¿no? Y suena pan, talón. Y esta sílaba que ves acá, pan, tiene una estructura. Para empezar, el núcleo y lo más importante, el elemento más importante de una sílaba es la vocal. Núcleo. Y luego tenemos los márgenes silábicos que serían las consonantes, ¿no? En este caso, hay margen silábico a los lados de la vocal. Acá, por ejemplo, en esta sílaba ta, solamente tenemos vocal y consonante. Entonces, una sílaba va a tener siempre un núcleo que va a ser la vocal y además va a tener márgenes silábicos que puede ser de repente los dos o solamente uno. Entonces, también responde a una estructura. Y cuando uno silabea, no es que silabeo por silabear. Hay reglas especiales. Hay que también tener en cuenta la concurrencia vocálica, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, la palabra escoba, Leonor, desunir, ¿no? Mira cómo que silabea, escoba, fácil ahí, ¿no? Leonor, Leonor. De repente algunos decían Leo. Leonor, 3 sílabas. Desunir, no es desunir, es desunir. ¿Y por qué, profesora? Porque hay reglas que a veces en el cole no nos enseñaron, ¿no? Por ejemplo, la regla me dice que cuando yo tengo vocal, consonante, vocal en una sílaba, ¿no? La letra, la segunda letra va a la segunda sílaba. Entonces, mira, suboficial. ¿Ves? Yo no digo sub o, no, subo para la segunda sílaba, ¿ves? Por eso que acá dice, ¿no? La consonante se silabea con la segunda vocal. Se une con esta. Luego el H no impide formación de sílabas, ¿no? Y, nu, ma, no impide. Y en el caso de la X, ¿ok? La X, sí, cuando esté entre vocales, siempre se va a ir a la segunda vocal, ¿no? Siempre. Taxi, exa, no es no, es examen. Ahora, ¿qué recomendamos que mejor te aprendas? Acá, miren, chicos, para prepararte para la universidad, hay que recurrir
también a memoria, o sea, se complementa comprensión con memoria, comprensión, práctica, memoria, porque tienes que saberte secuencias para que hagas los ejercicios más rápido, ¿no? Acá justo vamos a hablar de eso, Eloy, ¿no? Entonces, existe la concurrencia vocálica, que también es conocida como secuencia de vocales, o también es conocido como grupo vocálico. Cualquiera de los tres nombres, ¿ya? Concurrencia, secuencia, grupo. ¿Y qué es una concurrencia vocálica? Es la agrupación de vocales. En una palabra vamos a encontrar varias vocales, más de una. Tú ves, mira, hay una palabra con más de una vocal. Ya, ahí hay una concurrencia vocálica. Ah, ah. Esto lo vamos a dejar para después. Entonces, ¿qué te dice la RAE? La RAE te dice, hey, estos grupos vocálicos, sí, que son esta secuencia de vocales, se van a dividir en dos, ¿ya? En homosilábico y en heterosilábico. Su mismo nombre ya te lo dijo todo. Homo, uno, hetero, varios. Entonces, si en el grupo homosilábico tengo el dictongo y el triptongo, estos no se van a separar nunca. Estos son amor total. Pero hetero, varios. Ya. Los yatos los voy a separar. Acá el amor se rompió. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga que decidir si separo o no, obviamente tú vas a decir, ya es dictongo, es triptongo, no separo. Eso vas a decir, ¿no? O vas a decir, es yato, sí separo. Pero no solamente basta con eso, tienes que aprenderte la secuencia vocálica. Y cuando hablamos del dictongo, ¿sí? Cuando hablamos del dictongo, tú ya en tu cabeza no se separa. No se separa, ¿no? Porque es un grupo homosilábico. Ya, se acabó. Ya, entonces, ¿cómo reconozco el dictongo? Porque el dictongo tú lo vas a reconocer porque van a haber más de una vocal y es vocal cerrada con vocal abierta con vocal cerrada con vocal cerrada. Pero mucho cuidado. Acá viene otro requisito. Profesora, pero yo no sé cuáles son las vocales abiertas y cerradas. Apréndetelo. Urgente. Las vocales cerradas, ¿no es cierto? La I y la U. Y las vocales abiertas, la A, E, O. Eso es lo primero. Entonces, ahora sí se me va a hacer más fácil. Dictongo, no separo. ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo lo hallo? Ya. Si yo veo una vocal cerrada con una vocal abierta, no separo. Si veo una vocal abierta con una cerrada, no separo. Si veo dos vocales cerradas, no separo. Sí, pero cuidado. Si ves dos vocales cerradas diferentes. Si no, no es dictongo. Entonces acá ves, camión, cerrada, abierta. Por eso no separé. Truán, cerrada, abierta. Una sola sílaba. H no interrumpe. Una sola sílaba. No la puedo separar. Es dictongo. Cielo, cerrada, abierta. Juntita se queda. Lo. También del viceversa, ¿no? Bonsai. Abierta, cerrada, no separo. Prohibido. Abierta, cerrada, no separo. Profesora, ¿pero por qué rey está considerando si es con Y? Porque suena como vocal y la considero. Entonces tengo vocal abierta y vocal cerrada, no separo. Monosílabo también.
Y cuando veas dos vocales cerradas diferentes, tampoco separas porque es dictongo. Cuídate, fluido, fibra. Dos vocales cerradas diferentes, no separo. No separo. ¿Ok? Eso es lo que tienes que aprender tú. Obligatorio, de memoria, como jugando. Obligatorio. Me aprendo esto de memoria y me aprendo esto. Y me aprendo esto. Ahora, el trictongo, profesora, el trictongo iguala, no separas, no separes dictongo. No es que separa. ¿Ok? Solamente que ahora hay tres vocales. Ah, entonces cada vez que yo vea tres, no separo. No, tú también tienes que ver las vocales, ¿ah? La regla te está diciendo acá que es trictongo cuando hay cerrada, abierta y cerrada. No es que veas tres abiertas, trictongo. Tres cerradas, trictongo. Una cerrada, dos abiertas, trictongo. Si son tres, no. Cerrada, abierta, cerrada. Ahí recién tú vas a decir, es trictongo. Mucho cuidado. Entonces, ok, ya entendí. Trictongo, igual que dictongo, no separo. No separo. Y trictongo es cuando hay vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Exacto. Por eso es que guay no, ¿no? Guay no. Guay no. Dos sílabas nada más. Vocal cerrada, abierta, cerrada. No separo. Estudiéis. Igual, ¿no? Cerrada, abierta, cerrada. No separo. Trictongo. Averigüéis. No separo. I, profesora, pero... ¿Pero por qué si acá tengo la G con la U? No, no debería. Es dígrafo. Suena. Esta U suena. Mientras suene, la utilizas. Entonces tengo U e I. Ways. Ahí no dice averigués. Averigüéis. Trictongo. Suena la U. De memoria también trictongo. No separo vocal cerrada y abierta cerrada. Cerrada y abierta cerrada. Ahora, el yato, profesor. Ya te dije, el yato es separación. No se quieren. Tú ya al toque. Yato, separación. Separación. Dictongo, unión. Trictongo, no separo. Se aman. Trictongo, se odian. ¿Ok? Entonces, vas a ver que hay dos tipos de dictongo también. El simple y el acentual. Entonces, el simple es simplemente dos vocales abiertas. Punto. Acuérdate. Vocales abiertas. A, E, O. Y vocales cerradas. Y U. Uy. Vamos a escribirlas de nuevo. Vocales abiertas. A, E, O. Cerradas. Y U. ¿Ok? Entonces, yo tengo dos vocales abiertas. Las separo. ¿Por qué? Porque es yato. Y el yato se separa. Entonces, ¿qué tengo acá? Tráelo. Ok, tráelo. Separo. Esta concurrencia la separo porque es yato. Dos vocales abiertas. Alcohol. Separo, ¿por qué? Dos vocales abiertas. Recuerda que la H no interrumpe, ¿ok? Separo. Electo. Ito. Profesora, pero usted dijo que dos vocales cerradas eran dictongo. No.
yo te dije que dos vocales cerradas diferentes es diptongo. Pero si hay dos vocales cerradas idénticas, eso es hiato. Separo. Separo. No te vayas a confundir, ¿ah? Y el hiato acentual, ¿cómo, profesora? Me doy cuenta. Ah, fácil también. El hiato acentual es cuando tú ves una vocal abierta y una vocal cerrada, pero la vocal cerrada siempre tiene tilde. Siempre. Eso no te olvides. Tú ves una vocal abierta con una vocal cerrada y la vocal cerrada tiene tilde, flag, la separas automático. ¿Ah? O I, do, separo. Huanca, I, na, separo. Gru, a, separo. Entonces, ¿qué te toca? Aprender texto de memoria. ¿Ok? Aprender texto de memoria. Y luego, acá habían colocado, me hubiese gustado que coloquen más ejemplos en la teoría. Miren, acá qué te decían. Acá no lo resaltaron. No hay secuencia vocálica acá. Claro, ¿en qué eso no es secuencia vocálica? Pareciera, porque tú dices, ah, no, es que hay dos vocales. No, 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 no. ¿Suena? No suena. Esto entonces es parte del dígrafo. Queso, solamente una vocal. Guerra. Dígrafo, solamente una vocal. Entonces ahí no hay concurrencia vocálica. Entonces tú tienes que tener mucho ojito para que no te vayas a equivocar. ¿Ok? Bien, entonces creo que con esta revisión de la teoría va a ser más fácil la resolución de la separata. Igual vamos a ir viendo las preguntas y vamos a ir pegando la teoría bajito de cada pregunta. Entonces me voy dando cuenta de dónde salió esa respuesta. ¿Ok? Me voy dando cuenta de eso. Bien, entonces vamos a dejar de compartir, vamos a compartir la separata y vamos a ir resolviendo pregunta por pregunta y luego vamos a ir haciendo un espacio, porque si se va agregando personas a las consultas, tienen la opción de también ver en vivo la resolución y bueno, si ya entraron cuando ya acabamos de resolver todo, ya preguntarán. ¿Ok? Déjate compartir.
Ah, claro, Eloy. Abierta, punto. Ahí no te dicen si es misma vocal, diferente vocal, no. En donde te dicen eso solamente es para que distingas dictongo y hiato, ¿ok? Dictongo, dos vocales cerradas diferentes, no separo. Hiato, dos vocales cerradas iguales, separo. Ahí nada más. En el resto no te están diciendo nada de eso. ¿Ok? Igual, el tema de la tilde solamente aplica para vocal cerrada con tilde y vocal abierta, separo. O viceversa, vocal abierta con vocal cerrada con tilde, separo. Hiato acentual. En el resto no te están diciendo nada de tilde, nada. Así que ahí, por favor, chicos, no se vayan a confundir. Sométanse a la regla que les estamos dando. Bien, primera pregunta. En el español el acento presenta posición libre, es decir, puede situarse en la última, penúltima, antepenúltima sílaba de los polisílabos. Además, en algunas palabras cumple función distintiva. Considerando lo expuesto, marca la alternativa donde el rasgo prosódico referido cumple función distintiva. ¿Te has dado cuenta que la redacción tiene términos bien formales? Tienes que familiarizarte con ellos. Entonces, cuando te están diciendo, ¿no? Que la posición de la voz, ¿no? De la mayor fuerza de voz puede estar en la última, penúltima y antepenúltima sílaba. Tú ya sabes que la última sílaba siempre, sí, de derecha a izquierda, ¿no? Última sílaba, penúltima, antepenúltima sílaba. Cuando te digan polisílabos es porque tiene varias sílabas, pues. ¿Correcto? Y rasgo prosódico, todo lo que tenga que ver con sonido. Y obviamente que tenga la función distintiva, que ayude a distinguir. Entonces están preguntando acá, ¿sí? Que marques la alternativa donde el rasgo prosódico referido cumple función distintiva. ¿Y qué rasgo prosódico te están hablando en la introducción del acento? Desco te están hablando. Entonces, además que están haciendo recordar, ¿sí? Que es a nivel de... De todas las que yo tengo acá, profesora, ¿cuál está haciendo entonces alusión a que una palabra pueda tener esa función distintiva a nivel de acento? Ah, mira, a ver, ya sé quién es el nuevo integrante, no acá ninguna. El célebre actor llegó el domingo. No. Trabajaremos hasta el amanecer, ¿no? Pinto los paisajes con acuarelas. Pintó los paisajes con acá puede ser pinto y pinto. Acá puede ser pinto y pinto. Acá solo comió un plátano en la cena. Acá sí se puede dar de estas dos maneras. Entonces, ¿hay función distintiva a nivel de acento? Sí. Esta palabra, sí, a nivel de acento, ok. El rasgo prosódico cumple función distintiva. ¿Por qué? Porque acá la mayor fuerza de voz está en la penúltima y acá está en la última. Por eso es que la respuesta es la B. Respuesta B. Claro, o sea, si bien es cierto, tú estás captando la función distintiva a nivel de palabra, cuando tú decidas, tienes que tratar de contextualizarlo, contextualízalo. Porque mira, por ejemplo, acá también existe la palabra celebré. También existe la palabra celebre, pero no le da, pues uno va a decir el celebré actor ni el celebre actor, no. Hay incoherencia. Acá le da célebre y punto. En cambio, acá le daba pinto y pintó. Entonces, por eso es que esta la descartas. Tienes que hacer todo ese análisis. Claro, porque te están diciendo
¿Cumple función distintiva? Sí, por si acaso cumple función distintiva. Si la mayor fuerza de voz varía de posición, el mensaje cambia, te están diciendo. Claro. Vamos con la 2. Dejamos un espacio un ratito, desarrollamos la 2. Pregunta 2. En la lengua española, las oraciones interrogativas directas absolutas o totales, te están dando incluso más datos, ¿no? También se llaman totales, presentan tonema ascendente. Tonema es la unidad mínima del tono, ¿ya? Según ello, seleccione la alternativa donde la oración presente este tipo de inflexión tonal. Entonces, te están diciendo que chequees que en cuál de las alternativas, ¿sí? Tenemos una oración interrogativa directa, absoluta, total. Es lo que te están preguntando. Y tú ya sabes, tú ya tienes que reconocer, ¿no? Tú ya tienes que reconocer este tipo de oraciones. Y lo hemos visto en los ejemplos, te voy a pegar para que te acuerdes. Voy a borrar esto de acá, ¿no? Sí. Oración interrogativa directa, absoluta o total. Tú ya sabes que la inflexión tonal es ascendente, ¿no? Además, habíamos dicho que la respuesta, sí, responde a un sí o a un no, a diferencia de la parcial pronominal. La colocamos acá. Para que ahí la tengas. Vamos a bajar esto. ¿Ves? Ahí está, la teoría. Entonces, si nosotros empezamos a chequear o a buscar cuál de las alternativas, ¿no? Es la interrogativa directa absoluta total, yo tengo que ver que no tenga pronombre interrogativo, que obviamente sea una pregunta y que la respuesta sea sí o no. Entonces, la primera la descarto, porque nos dijeron que los enunciados exclamativos correspondían a oraciones interrogativas, no. No, nos están preguntando por las oraciones interrogativas. Entonces, esta la descarto. Ahora, ¿cómo es el proceso de matrícula? Esa es una interrogativa.
pero no es interrogativa absoluta total, es pronominal, ¿no? Mira, es pronominal. La descarto por completo. Esta es una pronominal. ¿Sí? Luego acá. ¿Sabes por qué no vino hoy? ¿Sabes por qué no vino hoy Isaac? Esta sería una pronominal, sí, pero acá me están preguntando, las oraciones interrogativas directas absolutas o totales presentan tonema ascendente. Según ellos, selecciona la alternativa donde hay este tipo de oración. Me están preguntando directa, total, absoluta. Ojo, ¿ah? Esta de acá no es una, por si acaso acá han debido mejorarlo. Acá han debido colocar así nada más. Vino hoy Isaac, así nada más han debido colocar. Ya desde el momento que colocan este por qué, ya esta es una interrogativa parcial y pronominal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser porque se fue al mercado, ¿no? Porque se fue de viaje, ¿ya? Entonces, vino hoy Isaac, recordar que no debe tener pronombre interrogativo. Profesora, Entonces, dime, hija. disculpe, una pregunta. En esa clave, por ejemplo, cuando usted lo corrige, ¿no? Vino Isaac, pero cuando preguntan, ¿sabes por qué no vino hoy Isaac? La respuesta no podría ser no. O sea, si yo no sé, yo digo no. O si sí sé, digo sí. Yo lo hice por ese lado y también marqué la E. Podría Pero no sé si ser. está bien mi razonamiento. No, no estaría mal, pero si yo quiero un enunciado más preciso, yo no lo colocaría así. ¿Por qué? Porque hay un Mm. pronombre interrogativo. Claro, porque la respuesta completa sería explicar el por qué, ¿verdad? Claro, Mm, un pronombre interrogativo va a tener una respuesta, ¿no? Que obviamente haga alusión a ese pronombre. Entonces, lo podemos ver por ese lado y si yo me justifico, sustento mi respuesta en la respuesta nada más, que es el sí o el no, claro, yo voy a marcar esa. Pero si yo quiero una precisión en mi enunciado para que no caiga en esa ambigüedad, yo prefiero no colocar ningún pronombre interrogativo. ¿Me claro. entiendes? Entonces, Ujú. viéndolo desde el lado que tú lo has visto y que seguramente varios lo han visto, sí, está bien. Cumple con ese requisito. Pero queda un poco de lado lo otro, ¿no? Mm, Entonces, yo haría esa propuesta de mayor exactitud, mayor precisión en el enunciado que se presente como alternativa. claro, no es tan Y preciso, ¿verdad? obviamente, claro. Y obviamente todas estas las descartamos rapidísimo, porque no son preguntas, pues, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la respuesta estaba entre entre la C y la. Claro, por descarte. Ujú. Ya, profesora, gracias. No, a ustedes gracias porque todas esas dudas que ustedes tienen finalmente también son indicadores de que de repente se podría precisar más la alternativa o sencillamente el profesor puede dar una respuesta pues no coherente a la duda. Pregunta 3.
En la lengua española, las frases y oraciones presentan el rasgo de la entonación. En la parte final de la frase, el tono puede ser ascendente, descendente u horizontal. De acuerdo con lo mencionado, correlaciona adecuadamente la columna de los enunciados con su respectiva curva tonal. Luego marque la alternativa correcta. Bueno, igual, ¿no? Hay que asociar para determinar la curva tonal, o sea, la inflexión tonal, la variación del tono. Puede ser que sea ascendente, puede ser que sea descendente, puede ser que sea horizontal. Entonces, si nosotros relacionamos y dice, no, Mónica, ¿estás lista para postular? Ah, ya. Es una interrogativa absoluta. Ok, y además, ya, si lo pronuncio. No me acuerdo la teoría, porque mentalmente trato de identificar, ¿no? El tono final. Ah, ya, ya, ok. Ascendente. Recuerda que caballo regalado, uy, inconclusa, horizontal, no puedo ver, ¿no? Y el alcalde sonríe amable a la gente. Ok, un enunciado simplemente, entonces ascendente, descendente. Cada uno iba a buscar la mejor manera o estrategia de hacer la asociación. Entonces que tengo 1A, 2, perdón, 1B, 2A, 3C. Mi respuesta entonces es dedo. 1B, 3, 2A, 3C. Dedo. Pregunta 4. En el español los fonemas suprasegmentales son dos, el acento y la entonación. El primero tiene como dominio la palabra, mientras que el segundo la oración. De acuerdo con la afirmación anterior, seleccione la opción que presenta función distintiva del acento y el tono. Mira, ahora ustedes tienen que ver la función distintiva tanto del acento como del tono, no solamente del acento, ¿no? Sino ambas. Entonces tienen que analizar ahora cada uno de los enunciados, ¿no? Donde yo veo que se puede dar la función distintiva por los dos casos. Entonces, a ver, acá digo, el anciano bailó marinera norteña. El anciano bailó marinera norteña. No, acá de repente funciona de a nivel de tono. O sea, yo puedo decir acá, yo puedo cambiar el tono y puedo decir, el anciano bailó marinera. A nivel de tono sí cumpliría, ¿no? Porque los signos de interrogación hicieron que el tono cambie a pregunta, de exclamación a pregunta. Pero a nivel de oración, de acento no funcionaría, porque yo no puedo decir el anciano bailó marinera, ni puedo decir el anciano bailó marinera. No, nada que ver, no funciona. Entonces, a nivel, solo funciona a nivel de tono. Entonces, esta no es descartada. Ahora, acá digo, saludo a los familiares amablemente. Entonces, a ver, voy a hacer ese juego del acento y yo puedo decir saludo a los familiares. Bien, a nivel de acento hay función distintiva. Ahora, a nivel de
De tono, a ver. Saludo a los familiares amablemente. Sí. Saludo a los familiares amablemente. Sí, de ambas se ve acá, ¿no? Hay tanto a nivel de tono como a nivel de acento. Acá sí se cumple ambas, ¿no? Acá solamente a nivel de tono, no a nivel de acento. Acá, las sábanas de algodón ya se secaron. Puede también a nivel de tono también, ¿no? Pero a nivel de acento no. Elías leyó el discurso con emoción. Elías leyó el discurso con emoción. Elías leyó el discurso con emoción. Igual, solamente a nivel de tono. Acá, el canto de las aves es muy relajado. Acá, igual a nivel de tono. Entonces, la respuesta por eso es la B, ¿no? Hemos comprobado de que se cumple la función distintiva tanto en el fonema suprasegmental acento como en el fonema suprasegmental tono. Pregunta 5. La entonación es una característica de las oraciones del español. En los enunciados, hay que analizar enunciados. Compra tu departamento totalmente equipado. Encontraron a la niña a salvo en un parque. ¿Sabes el significado de la palabra respeto? Ok. Entonces, me están pidiendo que de cada uno de los enunciados yo identifique la inflexión tonal, si es ascendente o si es descendente. Entonces, me acuerdo de las características y aplico la teoría o lo identifico, pues, ¿no? Tratando de captar el sonido, ¿no? O la inflexión tonal. Entonces, a ver, cuando yo digo, compra tu departamento totalmente equipado, ok, exclamativa descendente. Luego, encontraron la niña a salvo en un parque, ok, enunciativa descendente. ¿Sabes el significado de la palabra respeto? Ok,
Esta es una interrogativa absoluta, ascendente. Entonces tengo descendente, descendente, ascendente, clave, dedo. De la cuarta pregunta. Claro, pues el canto de las aves. El canto de las aves no tiene sentido eso. Bien, respuesta dedo de las 5. Pregunta 6. Según el acento, las sílabas se clasifican en tónicas y átonas. Además, de acuerdo con su estructura, se agrupan en libres y trabadas. Conforme con ello, correlacione las sílabas subrayadas con sus respectivas clases. Luego, marque la alternativa correcta. Ya, esto está realmente bien fácil. O sea, si te viene esto, ya te regalan el punto, ¿no? Cuando hablamos de tónica trabada, ¿ya? Sílaba tónica, yo ya te dije, ¿no? Sílaba tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz. Con tilde o sin tilde, ¿sí? Con tilde o sin tilde, tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ok? Luego, en la sílaba átona, ya sabes, no es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz en la palabra. ¿Ya?
no tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ok? Otra clasificación es la sílaba trabada. La trabada es aquella sílaba que termina en consonante. ¿Ok? Y la sílaba abierta es aquella que termina en vocal. Termina en vocal. ¿Ya? Entonces no te olvides de esta teoría. Entonces ya nos están diciendo, nos están hablando, ¿no? De las sílabas tónicas y átonas, de las sílabas trabadas y libres. Entonces nos están diciendo que chequeemos, ¿no? Las sílabas de las palabras subrayadas y luego las relacionemos. Ya, entonces acá en el héroe fue reconocido por su honor. Me están diciendo, obviamente, que evalúe honor acá. Mía aromatiza la sala con esencia de algodón. Ya, esta esencia. Los recuerdos de su niñez emocionan a Patty. Ya, recuerdos. Y Emilio obtuvo el grado en nuestra universidad. Ok, grado. Bien, entonces si yo veo honor, es una sílaba trabada porque termina en consonante, ¿no es cierto? Y es tónica, sí, honor, porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, justo acá, en honor. Entonces, ¿con qué la voy a relacionar? Con tónica trabada. Tónica trabada. Luego, mi aromatiza la sala con esencia, ya. Libre para empezar, termina en vocal, ¿no? Átona, claro, átona. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz no está acá, ¿no? Esencia. Acá está la mayor fuerza de voz, no está. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la tona libre? Acá. La tona libre. Ah, no, acá. La tona libre. Los recuerdos, ya, trabada, al toque, ¿no? Trabada, termina en... Y es átona, porque la mayor fuerza de voz está acá, en la penúltima, en cuer. Entonces, esta la voy a relacionar con trabada átona. Y grado, ok, libre. Y también tónica, porque tiene la mayor fuerza de voz, ¿no? Acá. Entonces, mi respuesta sería 1A, 2B, 3D, 4C. Ajá, beso, besito. Ya, pregunta 7.
El silabeo ortográfico de las palabras se realiza según las normas de la gramática. Normativa. De acuerdo con ella, seleccione la opción que presenta adecuada segmentación silábica de las palabras. Bueno, acá simplemente hay que tener en cuenta lo que hemos visto de las reglas del silabeo y obviamente las concurrencias vocálicas. Y vas a tener que silabear palabra por palabra para que finalmente decidas cuál es la que tiene la adecuada segmentación silábica, ¿no? O el adecuado silabeo, ¿ok? Bien, entonces acá está el silabeo correcto, ¿no? Último video, obviamente acá separo porque es hiato. Es primero en tendencias, acá no separo porque es diptongo, ¿no? La música clásica relaja, acá han debido separar, acá han debido separar. Faltó seguramente se les ha pasado ya. El cuerpo, ya acá obviamente dictongo no separo del bebé. Acá separo porque es hiato acentual, disminuye los niveles de cortisol, Paco. El mango aporta antioxidantes, no separo acá, dictongo, al cuerpo, tampoco separo dictongo. Entonces, lo que es correcto es esta, pues, ¿no? Acá ya se ha corregido todos los errores que se veían en las otras. Esta es correcta. Vamos con la 8. En su estructura, la sílaba presenta un núcleo. En el español es la vocal, ¿no? Y márgenes silábicos. En función de ello, marca la alternativa que presenta más sílabas con margen silábico posterior. Ya. ¿Te acuerdas que te mostré la lámina con los elementos de la sílaba? Vamos a recordarlo nuevamente. Está, ¿no? Entonces, las vocales siempre van a ser el núcleo en una sílaba. Es más, las sílabas pueden solo tener vocal y punto, ¿no? Y es una sílaba. Y cuando hablamos de los márgenes silábicos, estamos viendo que puede haber de dos tipos, ¿no? El margen silábico posterior y el margen silábico anterior. ¿Ok? Entonces, acá me están diciendo que identifique, ¿sí? La alternativa que presenta más sílabas con margen silábico posterior. Y si yo miro margen silábico posterior, a ver, durante el verano, acá, ¿no? Gran, esta sílaba tiene posterior. Acá también, mira, posterior tiene, ¿no? Suele ir a la playa. Suele ir
Ay, ir también, mira. Son brillas. Acá, mira. Sombrillas. Acá también, ¿no es cierto? Verificando siempre con detalle estas que son minuciosas para que no se nos pase nada. Acá también, mira. Entonces, ¿cuántas tenemos? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Seis hay acá. Acá, a ver, acá esta es la única. Hay una y otra, hay otra, hay una, hay otra. Y acá hay una. Acá hay dos. Hay otra. Ya al ojo, ¿no? La que tiene más es la A. Bien. Pregunta 9. Las secuencias de vocales pueden ser homosilábicas o heterosilábicas, según la afirmación anterior. Marque la alternativa que presenta solo secuencias homosilábicas. Ya, secuencias homosilábicas, acuérdense. Dictongo y triptongo, ¿no es cierto? Ok. Y las heterosilábicas, yato o yatos. Entonces me están diciendo que solamente marque la alternativa que presenta secuencias homosilábicas. ¿Ok? Yo ya me tengo que grabar esa información. Homosilábicas, dictongo, trictongo, heterosilábicas, yatos. Entonces voy a buscar dictongos, trictongos o dictongos y trictongos. ¿Ya? A ver, esta palabrita es importante. Solo. Ya, acá hay yato, no. Acá hay dictongo. Ya desde el momento que vi un dictongo y un yato, ya descarté esto ya. Porque me dicen solo, ¿no? A ver, en el estudio, ya acá hay un dictongo. Ya acá hay yato, mira. Yato acentual. Ya, descartada. Tengo dictongo, yato, ya, descartado. A ver, el método semiau. Trictongo, dictongo. Ya, al parecer esta es dictongo, dictongo. No, yato. Acá debo separar, descartada.
Di, yato acá hay. Descartada también porque me pidieron homosilábico. Entonces mi respuesta es casita. Pregunta 10. El yato es una secuencia de vocales que pertenecen a sílabas diferentes. En el español, las palabras pueden presentar yato simple y yato acentual. Teniendo en cuenta la información anterior, marque la alternativa que presenta yato simple y acentual respectivamente. Te están diciendo de que tienes que marcar la alternativa que tenga yato simple y seguido yato acentual. ¿Ok? Entonces ya sabes que cuando hablamos de yato simple, son dos vocales abiertas que debo separar o dos vocales cerradas iguales. ¿Sí? Y cuando hablamos del yato acentual, vocal cerrada con tilde, con vocal abierta y vocal abierta con vocal cerrada con tilde. Te voy a pegar ahí la teoría para que te acuerdes. Esto fue lo que se repasó, ¿no es cierto? Ahí está. Bien, entonces vamos a chequear.
Mía, yato acentual. Me dicen solo yato simple primero y luego acentual. Este es acentual, entonces descarto. Cerca del aeródromo vivía mi madrina. Ya, yato simple. Separo. Yato acentual. Vi, a, separo. Cerrada con tilde, con vocal abierta. Acá sí tenemos lo que nos están pidiendo. Igual chequeamos si quieren. Yato acentual en tenía. Ya no. Lo descartaron por el orden. Ajá, peleaban. Simple. Ahora, simple, descartado. Ruido. Dictongo. Dictongo. Dictongo, descartado. La respuesta es beso. Pregunta 11. El dictongo es una secuencia de dos vocales dentro de una misma sílaba. Considerando ello, determine la cantidad de dictongos en el texto. Ok, vamos a ver el texto. Mozart fue un compositor prolífico que revolucionó todos los géneros musicales de su época. Sus obras, incluyendo sinfonías, conciertos, óperas y música de cámara, lo situaron como uno de los genios más grandes de la historia, pero detrás de su música sublime hubo una infancia difícil y una personalidad rebelde. Bien, me están pidiendo que la pregunta, sí, que determine cuántos dictongos hay. Solamente que busque dictongos nada más. Ya sabes, dictongo, vocal cerrada con vocal abierta con vocal cerrada o dos vocales cerradas diferentes. ¿Ok? Bien, la primera veo acá fue vocal cerrada con vocal abierta. Veo otra, sió cerrada con abierta. Concierto, cerrada y abierta. Situaron, cerrada y abierta. Genios, cerrada y abierta. Historia, cerrada, abierta. Infancia, cerrada, abierta. Entonces, si contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, 7. 7 dictongos. Última pregunta.
A ver, Eloy, ¿qué dice? En el habla se aprecia una tendencia antiyática en la expresión de algunos verbos. Bueno, antiyática, o sea, que no hay yato, ¿no? Y otras veces, dice. Ok. Los hablantes no insertan y te coloca el sonido, ¿no? El sonido de la I en los gerundios con yato simple. ¿Ya? Yato simple, acuérdate. ¿Ok? Yato simple, separo vocales abiertas o vocales cerradas iguales. Y gerundios es todo lo que suele terminar en endo, ando, ¿ya? De acuerdo con lo afirmado, selecciona la alternativa que presenta uso normativo de los yatos. O sea, que veas qué palabras que tienen yato ha cumplido la regla, ¿ok? Es que justamente eso es lo que decía, ¿no, Eloy? Que sobre la explicación, sobre la teoría, yo puedo entender, pero cuando yo ya me enfrento a una redacción con términos formales que implica deducir términos que no conozco o que simplemente puedo colegir porque ya sé gramática un poco al menos, o términos formales propios de los lingüistas, entonces obviamente se me va a hacer complicado, voy a pensar que es recontra difícil y finalmente no es tan difícil. Bien, entonces acá veo Joaquín, dice, ¿no? Joaquín, ratito, repasa las lecciones de economía. Para empezar acá, obviamente estamos que se ha utilizado el yato de manera inadecuada, porque lo correcto es Joaquín. Si yo pongo Joaquín, veo un dictongo, pero si yo colocaría la palabra correcta, que es Joaquín, ahí tendría que cosa el yato, porque son dos vocales abiertas. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que te hablan de que en el habla, ay, se rayó esto, ¿no? Hay una tendencia antihiática, o sea que solemos cambiar ciertas vocales y matamos el yato, ¿no? Como hemos visto acá, matamos el yato. ¿Ves? ¿Ok? En algunos verbos y otras. Acá debería ser otras veces salió. Bueno, los hablantes no insertan también, ¿no? Dice el sonido de la I en los gerundios, otro caso, ¿no? En los gerundios también, con yato simple. De acuerdo con lo afirmado, selecciona la alternativa que presenta uso normativo de los yatos. Uso normativo, ¿no? Entonces, acá ahora yo tengo, por salir apresurada, me golpeé. Lo correcto es golpeé. Eso es lo correcto, golpeé, ¿no? Acá están las correctas, miren. Decimos peleé y lo correcto es peleé. Se conjuga igual que el verbo desear, ¿no? Deseé, golpear, golpeé, ¿ok? Luego, a ver, bueno, ya nos dimos cuenta, mira, para empezar, que la C es la respuesta, ¿no? Porque el mismo Word te corrige, aunque no te confíes tampoco en el Word, ¿ah? Tú aplica tu conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver los errores, ¿ya? Acá Anita vino a casa trayendo bocaditos y es trayendo. Entonces, se cumple lo otro, ¿no? Que también no insertamos la Y en donde en palabras que tienen gerundio. Los verbos, ¿sí? Verbos no personales en gerundio, ¿ves? Cómo se ha omitido la Y, está, la Y o la Y, como lo quieras llamar, ¿ves? Y acá Lucas ha estado proveyendo es. Entonces, eso es propio de los dialectos, de las variantes del habla,
del castellano, según la zona geográfica. Entonces, por más que yo sea, no sé, de la sierra, de la selva, de la costa, de Argentina, de Colombia, de Uruguay, etcétera, mientras yo hable castellano, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la norma. Entonces, del lugar de donde yo venga, si yo utilizo la norma adecuadamente, nos vamos a entender todos. Porque estamos estandarizando, uniformizando la lengua castellana. Pero si yo hablo mi castellano y me quedo con mis formas y no marco la pauta, no marco la prescripción, no marco la convención de la regla, obviamente va a pasar esto y vas a terminar siendo una persona que habla de manera incorrecta el castellano. Y eso no es discriminación. Simplemente no estás hablando de manera correcta porque hay normas que tienes que hablar. ¿Y quién lo regula? La RAE. No sigues la norma, no hay correcto uso de la lengua. Bien, entonces por eso es que la respuesta es la C y es la correcta. Y nos terminamos con Daniel, que dice que la pregunta 2. A ver qué había en la pregunta 2. Ya, la pregunta 2 es simplemente chequear, ¿no? O seleccionar la oración interrogativa directa, absoluta o total. Para responder esta pregunta, la idea es que hayamos entendido esta teoría, pues. Si no, no la hacemos, ¿no? Hay que saber distinguir una oración interrogativa directa total y una directa parcial o pronominal. Y la directa total se caracteriza porque la respuesta suele ser un sí o un no. Además, la pregunta suele no tener pronombre interrogativo y el tono es ascendente, hacia arriba. En cambio, la parcial pronominal, sí, la respuesta es variada, presenta pronombre interrogativo. Y o el tono es hacia abajo, hacia abajo. Entonces, yo voy leyendo las alternativas y tengo que verificar cuál es la oración, sí, interrogativa, directa, absoluta, total. O sea, esta, la que cumple estos requisitos, ¿no? Esta de acá. Esta de acá. Entonces, descartamos la primera porque tiene signos de admiración y acá la ascendencia es descendente. La segunda la descartamos porque es una interrogativa pronominal. Esta, tono descendente. ¿Sabes por qué no vino Isa a clases? Bueno, acá la tomamos porque finalmente la inflexión tonal es ascendente, ¿no? Y yo puedo responder un sí o un no. Creo que me hubiese gustado que la precisen mejor. Yo no hubiese colocado esto, pero finalmente cumple 2 requisitos y me quedo con esta como respuesta. Estas descartadas porque son simplemente enunciados. Nada más. Por eso es que la respuesta es enano. Ok. Chicos, entonces espero que ya vayan a su clase un poco más empapados del tema. Igual, si ahí tienen más dudas, hay más horarios de consulta académica que pueden también visitar. Que les vaya bien y éxitos. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias, profesora. Gracias, Beth. Ustedes, felicidades, felicidades.